Nuestro gran deleite es escuchar la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor pedazo a pedazo, línea tras línea, y estamos estudiando así la epístola a los Hebreos, y quisiera pedirles en ese sentido que vayan a sus Biblias a Hebreos capítulo 4 para estudiar la porción que hoy nos corresponde, y estaremos leyendo los primeros 11 versículos. Hebreos capítulo 4 versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La verdad es que leer esta porción no es leer una porción narrativa de los evangelios, no es leer una de las historias conocidas del Antiguo Testamento, Sansón, Elías. Leer esta porción es algo como extraño a nosotros, no hablamos de esta manera, no usamos el simbolismo de una manera natural que aparece en esta porción, pero nosotros tenemos una ventaja. Si nosotros no entendemos a Shakespeare, si nosotros no entendemos el escrito de algún filósofo de antaño, ya no le podemos preguntar qué fue lo que quiso decir. Pero nosotros conocemos al autor de este libro. Vamos a orar y vamos a pedir que ilumine nuestro entendimiento, para que la esencia de lo que nosotros tenemos que poner de esa porción en nuestras almas se cumpla hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el regalo que es tu palabra. Y te damos las gracias porque ella es fiel y verdadera. Y lo que tú prometes, tú lo cumples. Aquí, oh Dios, en esta porción tenemos una enorme promesa. Y nosotros queremos asimilarla, queremos apropiarnos de ella. Abre nuestro entendimiento. Permítenos poder hacer distinción entre idea e idea, comparar textos aquí y allá y poder nosotros derivar la enseñanza y la aplicación que tú quieres para cada uno de nosotros que nos encontramos aquí para estudiar tu palabra. Bendito seas, oh Dios, porque tú te deleitas en hacer bien a tu pueblo. Y hoy te pedimos algo que de seguro que es de tu corazón. Queremos entenderte y queremos obedecerte. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El descanso es algo muy anhelado. Sobre todo, prométeselo a una persona que está agotada. Por eso hay personas que escriben casi poéticamente cuando llegan los viernes, porque para ellos significa por fin el descanso del fin de semana. Otros pueden anhelar unas vacaciones bien merecidas después de un tiempo de trabajo. Esas vacaciones
pueden significar en la restauración de sus fuerzas físicas, restauración de las capacidades intelectuales, etcétera, etcétera. El descanso es una muy buena noticia para aquel que está cansado. El libro de Hebreos es un libro de fe y esperanza. El libro de Hebreos es un libro que nos inspira a esperar lo que Dios ha prometido. Lo hace mencionando lo que Dios ha hecho y lo hace poniendo ejemplos de otros cristianos que por la fe han alcanzado esas promesas. Y nosotros tenemos sus ejemplos delineados allí, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, para nuestro estímulo, o en Hebreos capítulo 6, en una porción, como ejemplo para nosotros. ¿Sí? Hebreos nos estimula a esperar pacientemente por la fe, en otro contexto a correr la buena carrera. Debemos tener los ojos puestos en Jesús, no mirar solo lo que nosotros contemplamos con nuestros ojos físicos, sino como fuimos exhortados aún esta mañana a contemplar aquellas cosas que Dios nos ha prometido con los ojos del alma. Y Hebreos pues es un libro de gran impacto en nuestras vidas por la esperanza que infunde. Son esperanzas transformadoras. La Biblia no nos habla de lo que vendrá para meramente satisfacer curiosidades. La Biblia promete un cielo, bendiciones, la bienaventuranza de la que leíamos en el Salmo, para que nosotros tengamos un impacto en el alma, en el corazón, y seamos transformados, modelados por esas cosas que esperamos. Por eso es que en 2 de Pedro capítulo 3 dice que nosotros que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, nosotros mismos practicamos y ejercitamos la piedad. Porque si ciertamente esperamos que Dios va a emitir justicia por fin, y que castigará al malvado, y que salvará a los suyos, estas cosas deben infundir en nosotros un amor por sus cosas y un menosprecio por las cosas de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y algo debe ocurrir en el corazón cuando nosotros abrazamos esas promesas de Dios. Cuando no hacemos esto, cuando no abrazamos las promesas de Dios, entonces el peligro o el riesgo es la apostasía. Por eso la apostasía es otro gran tema del libro de Hebreos. Y cuando estuvimos viendo el capítulo 3, vimos cómo Dios juró, no entrarán en mi reposo algunos. No entrarán. Y cuando dijo no lo harán, es no lo harán nunca. Y por eso perecieron en el desierto aquellos que estudiamos en el capítulo 3. Y volverá a hacerlo en el capítulo 6. Y volverá a mencionarnos este peligro en el capítulo 10. Es una especie de caída final de la que no hay regreso. Una caída de la que no hay arrepentimiento. En estos días se celebra para los amantes del deporte la Liga Diamante. Anteriormente se llamaba la Liga Dorada, ahora se llama la Liga Diamante. Es el evento de mayor amplitud en el mundo de campo y pista. Se llevan a cabo diversas competencias en diversas ciudades del mundo. Y eso va a lo largo de todo el verano. Ya nosotros tenemos a un Luguelín Santos, que ayer ganó su competencia de los 400 metros. Llegó en primer lugar. Y así otros atletas compiten con mucho entusiasmo. Ustedes pueden imaginarse lo que demanda la preparación de un atleta para competir en uno de estos eventos. Y me preguntaba uno de mis hijos, ¿y qué es lo que ocurre cuando descalifican a uno y por qué lo descalifican? A diferencia de las Olimpiadas, que dan una oportunidad cuando un corredor sale delante para una próxima oportunidad, el primero que salgas antes del sonido de la salida es descalificado. En este tipo de competencias de la Liga Diamante, a la primera vez ya te sacan. Imagínense la preparación, el hecho de viajar para poder ir a una de estas carreras y allí arrancar centésimas de segundos antes del sonido de la pistola. Y ya es descalificado.
no bien arrancado y ya es descalificado. La Biblia usa el tipo de figuras atléticas para mostrarnos, darnos una idea de lo que es nuestro deber en perseverar en la vida cristiana hasta llegar a la meta final. Nosotros tenemos promesas de grandes esperanzas, pero si no luchamos legítimamente, como dice el apóstol Pablo, nosotros podemos ser descalificados. Y la apostasía es un riesgo, es un peligro que está allí. Y en esta porción que nosotros leemos hay tres cosas que yo quiero que veamos. Quiero que veamos una advertencia inicial que el autor nos da en los primeros 2 versículos. Luego una explicación extensa acerca de el reposo que nosotros esperamos y la naturaleza de ese reposo en los versículos 3 al 10. Y finalmente quiero que veamos una exhortación que Él nos da a procurar el reposo prometido. Les hablaba de que prometer descanso a una persona cansada es una gran noticia. Bueno, lo que hace aquí el autor es mostrarnos que a nosotros nos espera un descanso eterno. Un descanso eterno. Y que si tú anhelas unas vacaciones, si las personas pueden anhelar un fin de semana, anhelar el descanso y el reposo eterno que Dios promete y lo describe como descanso, debe ser algo glorioso. Para que tengamos una idea, Él lo llama reposo. Y yo quisiera compartirte acerca de ese reposo. Yo quisiera que con la ayuda de Dios poder infundir algo de esa esperanza del reposo en tu corazón y animarnos todos a esperar ese reposo con anhelo y estimularnos los unos a los otros a esperar ese reposo con anhelo. Veamos entonces en primer lugar la advertencia que el autor nos da. Versículos 1 y 2 de Hebreos capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El pues, que aparece allí en el versículo 1, temamos pues, nos recuerda que lo que vamos a ver guarda estrecha relación con lo que vimos anteriormente en el capítulo 3. ¿Y qué fue lo que vimos anteriormente? Bueno, ese capítulo 3 nos mostró, una vez más, la superioridad de Jesucristo. En este caso, una superioridad encima de Moisés y todo lo que Moisés representaba para el judaísmo. Ya nos ha mostrado la superioridad de Cristo sobre los ángeles y ahora sobre una figura tan prominente del judaísmo, Moisés. Y Hebreos busca enderezar en los judíos que habían hecho profesión de fe en Cristo apreciaciones torcidas que ellos tenían acerca de la verdadera religión. Jesús es el cumplimiento de la ley, Jesús es el mensaje culminante de Dios, Jesús es el supremo. Y de allí se desprende la actitud que tenemos que tener hacia Jesucristo y hacia su palabra, hacia su evangelio. Y él dice, es muy peligroso menospreciar a Cristo. No es solo despreciar a Cristo, es peligroso menospreciarle a Él. No es solo una animadversión contraria, es también un descuido de su mensaje que es peligroso. Por eso la pregunta del capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por la misma razón, el capítulo 3 nos planteó lo siguiente, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículos 7 y 8 del capítulo 3. De manera que la voz del Señor se ha dado a conocer a los hombres y estos deben responder apropiadamente, porque si no el riesgo es demasiado grande. Y el autor recurre a un ejemplo del Antiguo Testamento, el caso de los israelitas en el desierto. Y ellos estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos estuvieron allí a poca distancia de entrar a la tierra prometida, pero por causa del pecado no lo hicieron.
¿Recuerdan la historia? Cómo ellos mandan a buscar para ver qué es lo que está allí ocurriendo, y por la incredulidad ellos dicen, no, ahí nosotros no podemos entrar nunca jamás. Y cómo el Señor ve ese pecado de incredulidad de una manera que jura diciendo, no podrán entrar jamás, yo juro, no entrarán en mi reposo. A punto de entrar, y no lo hicieron. ¿Qué ejemplo tan poderoso? Dios los condenó a vagar por el desierto hasta morir, y no entraron. Y el capítulo 3 termina haciendo algunas preguntas que veíamos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea que fueron testigos de grandes milagros. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y él usará la palabra desobedecer otra vez. Fue aquellos que desobedecieron, no obedecieron la voz de Dios, no creyeron la voz de Dios. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad en el corazón de aquellos que habían visto los portentos del Señor, no entraron. Y el autor recurre a ese ejemplo, al ejemplo de lo que ocurrió con los israelitas. Y entonces nos da esta palabra de advertencia. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Incredulidad, el no ir acompañada de fe. De manera que el hecho de que exista la promesa de un reposo no es garantía de que nosotros vamos a entrar en él. Ellos oyeron esa promesa de Dios, del Dios que promete y cumple, y sin embargo no entraron a causa de incredulidad y de la dureza de su corazón. ¿Y cuál debe ser la reacción correcta y apropiada de nuestra parte al escuchar lo que le pasó a los israelitas? El autor dice, temamos. Temamos. Experimentemos temor, un temor sano ante esa realidad. Cuidado con la sobreconfianza. La sobreconfianza que dice, yo creí en Cristo, sí, hace tanto tiempo, y yo baso toda mi eternidad en un evento que yo hice una vez, pero no está respaldada por una vida transformada. No está respaldada por una vida de fe. Por eso el libro de Hebreos no me habla de la fe que una vez tuve. Él dice, vivamos la fe ahora. Por la fe, por la fe, por la fe. Todos estos hombres han hecho todas estas cosas para luego decirnos, vive por la fe. Persevera en la fe. No solo que creíste, debes seguir creyendo. Porque el razonamiento equivocado de muchos es, bueno, si Dios es tan bueno como para prometer el cielo, ¿no será porque se lo dará a todo el mundo? Y la respuesta es no. Ciertamente Dios es bueno porque promete el cielo. Pero eso no implica que se lo dará a todo el mundo. Eso es asumir más allá de lo que Dios ha dicho. Y la enseñanza de las Escrituras contradice abiertamente semejante conclusión. Pero el hombre prefiere fabricar un Dios según su propia imaginación y no aceptar al Dios que se ha revelado y que hay que aceptar su revelación como Él la dice. Pero no solamente el hecho de que exista la promesa de un reposo no es garantía de que todos entrarán. El mero hecho de escuchar el mensaje del Evangelio no es garantía de que entraremos. El mero hecho de escuchar el mensaje del Evangelio no es garantía de que entraremos. Porque observen cómo el autor les dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ellos escucharon el mensaje del Evangelio hasta lo que en el desarrollo histórico se había desempeñado y según las promesas que vendrían posteriormente. El Mesías que vendría, se les predicó el Evangelio, se les anunció que vendría alguien como Moisés. Pero ellos no creyeron. De
manera que escuchar ese mensaje no es garantía de que nosotros entraremos. Debe haber una respuesta del corazón que nos dice que ciertamente cosecharemos los beneficios de ese evangelio. Pero si no está la respuesta del corazón apropiada, entonces podemos estar asumiendo demasiado. Observen que de toda esa multitud, solo Josué y Caleb fueron los que recibieron con fe. Y la verdad que uno no quisiera llegar a hacer un cálculo matemático de porcentajes aquí. Porque no creo que sea así. Pero nos da una idea de la seriedad del asunto. De que Dios no juega con eso. Dios nos está jugando. Mi hermano, tener 10 versiones distintas de las Escrituras en tu casa no es garantía. Puedes tener Reina Valera, la Biblia de las Américas, una Biblia de estudio en inglés. Puedes tener alguna copia en alemán, en francés, como tú quieras. No es garantía. Leer la Biblia completa cada año no es garantía. No es garantía. Escuchar muchos sermones no es garantía. Ni en la iglesia ni por internet, no es garantía. Ser miembro de una iglesia no es garantía. Tenemos que asimilar la palabra de Dios por medio de la fe. Debe producirse algo en nuestro corazón en respuesta. Evidentemente los israelitas escucharon lo suficiente y lo necesario para ellos depositar su fe en el Mesías venidero. No escucharon todo lo que hoy nosotros tenemos, de manera que eso nos hace a nosotros más privilegiados. Ellos no le escucharon todo lo que hoy nosotros tenemos, pero el autor dice que a ellos se les anunció la buena nueva. Y también dice que los lectores de la carta de Hebreos se les había también anunciado el Evangelio. También a vosotros, dice, se les ha anunciado el Evangelio. Y hoy nosotros podemos decir que a nosotros también se nos ha anunciado el Evangelio. Pero ese privilegio en sí mismo no es suficiente ni garantía de salvación. Si no abrazamos las promesas de Dios, si no nos apropiamos de ellas por la fe, no habrá beneficio alguno. Tenemos que depositar esas verdades divinas en lo más íntimo del corazón. Debe haber una conexión clara que afecte todo nuestro ser de la palabra en nuestras vidas. El mero conocimiento intelectual no resuelve el problema. Hay un problema que los pastores hemos detectado en medio nuestro. Y yo me refiero al problema de la desconexión que hacemos entre el Evangelio y nuestras vidas personales. Por ejemplo, los pastores tratamos muchos casos de problemas matrimoniales. Los hermanos vienen a nuestras oficinas esperando que tratemos el problema de frente. Pero pastor, lo que yo quiero es que hablemos de él. No, yo quiero que hablemos de ella. Y no se dan cuenta de que la raíz del problema es otra cosa. Y comenzamos a hablar del Evangelio, de la gracia de Dios, de la misericordia de Cristo, del perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? En medio de una consejería matrimonial. Porque el problema es que no han conectado los puntos, no han conectado el Evangelio con sus matrimonios. Los problemas matrimoniales que tienen es porque han escuchado el Evangelio, pero no se han apropiado por la fe del Evangelio correctamente. Ellos pueden decir, Dios es maravilloso y Él ha perdonado nuestros pecados, pero ese es un desgraciado, porque mira lo que me hizo. Esta es una desgraciada, mira cómo me trata. No hay conexión entre el maravilloso evangelio de la sublime gracia del Señor y nuestras vidas personales. No vemos que las profundas riquezas que Dios ha depositado en nuestras manos no es garantía de la vivencia del evangelio necesariamente. Y de lo que aquí el autor está hablando es de personas que oyeron. Personas que fueron testigos de milagros y portentos que Dios hizo para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero aún así, no fueron transformados de adentro hacia afuera.
debe haber una transformación, debe haber una conexión, debe haber una implementación. Hábitos pecaminosos que no estamos dispuestos a echar a un lado en el poder del Espíritu, en obediencia a la palabra de Dios. Y vez tras vez caes en el mismo patrón. Dios dice, pero tú haces. Dios dice y tú haces. Apropiarte por la fe de una vez por todas. Basta ya, como dice el apóstol Pablo, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya. Suficiente. Decídete a cultivar y a hacer lo que tienes que hacer con tu vida cristiana en el poder del Espíritu Santo por la gracia de Dios. Haz la conexión. La maravillosa gracia de Dios. Pero dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Aquel que ha abrazado la bendita noticia de la gracia de Dios, dice Pablo, tiene un impulso para ahora ser esclavo de la justicia y no del pecado. Romanos capítulo 6. ¿Ven el punto, hermanos? O sea, el que cree el Evangelio muere a sí mismo y vive para Dios y da muerte a pecados concretos, particulares. Él puede dar muerte a las cosas que con sus ojos desagradan a Dios. Y puede haber estado esclavizado a la pornografía, puede estar esclavizado a estar mirando lo que no conviene. Y él hace pacto con sus ojos o con quien tenga que hacerlo para decir, voy a vivir de ahí en adelante para la gloria de Dios. Señor, perdóname y endereza mis pasos y mis caminos. Pero tiene que haber una conexión entre lo que yo he creído, he abrazado, mi Cristo, el Evangelio, mi esperanza eterna y mi vida personal, día a día. No tenemos ni que aclarar que esto no se refiere a un perfeccionismo, lo que estoy proponiendo aquí desde el púlpito. Pero estoy hablando de la intención del corazón que ama con todas sus fuerzas lo que Dios ama. Y este autor trata de frente esto, hermanos. Este autor no le pone una pinturita a estas verdades que están aquí. Dice, temamos, tengamos cuidado. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañados de fe en los que la oyeron. ¿Cuál es la advertencia entonces? Ten miedo. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No entrar en ese reposo es una verdadera posibilidad. Es posible perder el momento de la oportunidad por causa de la incredulidad y la dureza de corazón. Existe el peligro real de cruzar una línea trazada por Dios desde la cual no hay retorno. Juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Y 40 años no hicieron que Dios se arrepintiera para darles otra oportunidad. Sencillamente no entraron. Temamos. Esa es la advertencia. Pero ahora el autor nos da una explicación. Él quiere edificarnos. Él quiere darnos a conocer mucho mejor cuál es la esperanza eterna a la que hemos sido llamados. Y por eso él va a explicar más lo del reposo de lo que el texto habla aquí. Para que nosotros entendamos qué fue lo que perdieron los israelitas y qué sería lo que nosotros estaríamos perdiendo. Él nos va a explicar la naturaleza del reposo prometido. Dice el texto, versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí está citando el Salmo 95. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Dónde está eso? Génesis 2:2. O sea que el autor sigue citando el Antiguo Testamento
para demostrar su punto a estos lectores que creían en el Antiguo Testamento. Ellos creían en la veracidad del Antiguo Testamento. Y cuando Dios habla, cuando la Biblia habla, hay que aceptarlo. Eso es lo que le está haciendo aquí, citando la Biblia. Dice, y otra vez no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, ahí la palabra otra vez. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Le está diciendo, ha pasado mucho tiempo desde Moisés hasta David. Y vuelve y dice, hoy, a los que estaban allí contemporáneos de David, oigan bien las buenas nuevas y tengan cuidado de no endurecer el corazón como hicieron aquellos allá. Y sigue hablando. Pero ¿y qué del reposo que le dio Josué? No fue realmente ellos no entraron finalmente. Bueno, Josué introdujo luego a la generación que surgió y que Josué y Caleb sobrevivieron. Y dice, porque si Josué, versículo 8, les hubiera dado el reposo, ¿no hablaría después de otro día? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos que el autor está hablando del reposo de Dios. Está hablando del reposo de Dios. Él no está hablando del reposo de Josué, ni está hablando de nuestro reposo, ni de los judíos de la época del Nuevo Testamento. Dice el reposo de Dios. Y él va a mencionar otros reposos, pero el reposo fundamental para todos es el reposo de Dios. Observen que el versículo 1 habla de su reposo. Su reposo. Y si nosotros miramos atrás, ¿a qué tercera persona del singular se está refiriendo? Al que aparece en el capítulo 3, versículo 18, cuando habla del juramento de Dios. O sea que está hablando del reposo de Dios. La promesa en cuestión, lo que Dios promete al hombre es que pueda entrar en su reposo, en el de él. La naturaleza del reposo final del creyente es la misma naturaleza del reposo de Dios. De ese reposo que se está hablando. Y el versículo 3 cita el Salmo 95, como yo les decía. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en ¿qué? En mi reposo. En el reposo de Él. Es el reposo suyo. Y todavía cuando se escribe el Salmo seguía siendo el reposo de Dios. Aunque se menciona que fue en el séptimo día, después de la creación. Todavía cuando se escribe el Salmo, todavía sigue siendo el reposo de Dios. Por eso el autor de Hebreos también alude a Génesis 2 para hablar del séptimo día. Hermanos, hay un aspecto local de este reposo. Este reposo es un lugar. Es el lugar en el que Dios se encontrará con su pueblo. Por eso Hebreos lo llama en otros pasajes patria y ciudad. Esa es la promesa que Dios nos está dando aquí. Eso lo hace en el capítulo 11, lo hace en el capítulo 12. Y yo estoy de acuerdo con un comentarista bíblico cuando él dice, pocos libros del Nuevo Testamento aseveran más enfáticamente la naturaleza concreta del destino final del pueblo de Dios que Hebreos. O sea, cuando Hebreos nos habla del cielo, nos habla de algo muy concreto, es lo que está diciendo. Nos habla de una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Nos habla de nuestra patria y por eso somos peregrinos de esa ciudad. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y algo evidente en la explicación que nos ofrece el autor es que ese reposo todavía está disponible. O sea, no fue un reposo que hubo una vez y ya no más. No, es un reposo disponible para el hombre todavía al día de hoy. Y es muy fácil para nosotros leer la historia de los israelitas y quedarnos con la idea de la tierra prometida en nuestras mentes. Pero eso no es el punto de este pasaje. Ese reposo era real y ciertamente Josué luego introdujo al pueblo
bajo la dirección de Josué, pero sin embargo era un reposo simbólico. No era el reposo final al que el pueblo debía anhelar con todo su corazón, porque eso es lo máximo. No, era simbólico en cuanto al verdadero reposo que le espera al pueblo de Dios. O sea que si nosotros vemos la tierra prometida en Palestina como algo maravilloso, eso no es nada comparado con lo que Dios verdaderamente está prometiendo cuando nos habla de reposo. Nos está prometiendo el cielo, su reposo. Eso es lo que Dios nos está prometiendo aquí. O sea que el punto aquí no es, como algunos comentaristas dicen, a mi entender, que Hebreos está tratando de demostrar la superioridad de Jesús sobre Josué. Yo no creo que ese sea el punto aquí. Él está hablando del tema de la apostasía y del peligro de que nos pase lo que le ocurrió a los israelitas. Y en ese contexto nos habla de esa esperanza que nosotros tenemos, ese reposo eterno que nos espera en gloria. ¿Por qué causa ellos no entraron? Leímos, por causa de desobediencia. Fueron rebeldes a la voz de Dios. Dios decía, pero ellos creían otra cosa. Mucho tiempo después surge David y tienen en la misma situación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Algunos oían y obedecían y otros no creían. Y hoy, hermanos, nosotros tenemos otro hoy. Otra oportunidad, como la tuvieron los israelitas, como la tuvieron los contemporáneos de David, como la tuvieron los hebreos. Nosotros tenemos nuestro hoy. La oportunidad de abrazar las promesas de Dios de todo corazón. Abrazarlas de tal manera que vivamos por la fe. Vivir el día a día creyendo que no somos de aquí, sino que esperamos descansar en el reino eterno y no ahora. Ahora observa las implicaciones que eso puede tener para tu vida diaria. ¿Cuál es el estímulo del mundo para nosotros hoy? ¿A qué apela el mundo para nosotros hoy? Que nos demos la buena vida aquí ahora. Y yo los entiendo, porque si ellos solamente esperan que la vida es esto aquí, claro que ellos deben tratar de sacar el jugo, el máximo disfrute a lo que ellos tienen aquí. Y si tienen que llevarse a otros por delante, hacerlo también, porque es que realmente ellos creen en eso. Cuando nosotros vemos que hay gente que son unos, mira qué bárbaros, mira cómo se roban las cosas, son unos corruptos, en el gobierno y fuera del gobierno, mira cómo se roban las cosas del Estado y de la gente. Hermanos, esa es su esperanza, ellos no creen, no esperan otra cosa, quieren hacerlo todo aquí. Y no tienen freno moral, no tienen nada que les impida a ellos tratar de buscar el sueño americano. Pero nosotros no. Nosotros, dice la palabra de Dios, esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Esta no es nuestra esperanza. Y lo que Pedro dice, eso debe causar una diferencia en nuestra vida diaria. Lo que oíamos esta mañana al encontrar ese tesoro escondido, la perla del gran precio, lo que estamos dispuestos a hacer por ese tesoro que hemos encontrado. No hay nada que se le compare a ese tesoro escondido. Pero nosotros tomamos prestado el sueño del mundo y creemos que sí, que la felicidad está en lo que ellos tienen. Y caemos presa del problema del salmista en el Salmo 73 y envidiamos al malo. Hermanos, esto tiene repercusiones poderosas para la vida cristiana. O tú crees que tu reposo es aquí y para darte la buena vida aquí y ahora, o tú crees que tu reposo está en la eternidad. Pero tú no puedes creer que tu reposo está en ambos sitios. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Hay una diferencia, hay un impacto. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Está hablando ahora del nuestro, no era esa tierra, no. El reposo estaba pendiente y todavía está pendiente. Y ahora para seguir explicando esto, él dice, por tanto, versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios,
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y aquí hay una explicación que en el contexto de la clase del libro de Hebreos que una vez di, yo daba la explicación en el contexto de otro mensaje que yo prediqué acerca de los diversos reposos que aparecen en este texto. Hay un sermón grabado sobre esto allí. Yo no es mi énfasis hoy. Pero la palabra reposo que aparece aquí en el versículo 9 es diferente a la usada en los otros versículos de este contexto. Y usa la palabra sabatismos, que significa celebración sabática o celebración del día de reposo. Y esto puede estar haciendo referencia al hecho de que permanece un día del Señor para nosotros conmemorar el reposo eterno que nosotros recibiremos en gloria. Es mi convicción personal que aquí se está haciendo referencia al día del Señor, y es mi convicción personal que el día del Señor que celebramos cada primer día de la semana no es un fin en sí mismo. Es un símbolo para el reposo final de los santos. O sea que cuando nosotros celebramos el día del Señor y nosotros estamos tratando con estas cosas de nuestra esperanza, es como si nos dieran un telescopio para nosotros poder echar un vistazo al reposo que a nosotros nos espera y animarnos con eso. Animarnos con eso. Yo he usado esta ilustración en otros contextos. La Biblia nos sirve de brochure del cielo. Eso es el brochure del cielo. Cuando tú vas de vacaciones a un lugar, tú miras los brochures. En el caso terrenal, los brochures a veces son más bonitos de la realidad. Te presentan un hotel súper maravilloso y cuando tú llegas, ¿qué es esto? Pero en el caso de la Biblia, hermanos, sabemos que no es así. Nosotros tenemos un brochure y a nosotros nos falta capacidad para asimilar lo que Dios nos está prometiendo. Lo que es la realidad allá será algo infinitamente mucho más superior. Nuestros cuerpos no están adaptados ahora mismo para entenderlo. Y Dios tiene que resucitarnos y glorificarnos para poder estar ahí. De lo glorioso que será eso. Y la Biblia nos da el brochure ¿para qué? Para que digamos, ay, yo no quiero ir para allá. No, para animarnos de la realidad de lo que significa el cielo. Y nosotros podamos decir junto con el apóstol Pablo, yo estoy loco por partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, eso debe ser la expectativa de nuestro corazón. Pues yo me quedo aquí, dice Pablo, porque yo todavía quiero seguir ministrándole a ustedes. Pero mi deseo es estar con Cristo, lo cual no solo es mejor, muchísimo mejor. ¿Se atrevieron a decir un amén? Porque es que yo sé lo que implica. Es que si nosotros decimos muy duro el amén, a lo mejor el Señor va a creer que yo me quiero morir. Y me quita la vida. Yo tengo sueños ahora todavía que cumplir. Hermano, sueña. Ten sueños. Sueña con tu trabajo, sueña con tu empresa, sueña con tu futuro, sueña con tu carrera universitaria y la carrera que luego tendrás. Sueña con tus hijos, sueña con tus nietos, sueña con tu matrimonio, sueña con la casa de tus sueños. Sueña. Pero no pongas esos sueños por encima de la palabra de Dios, de Jesucristo, de sus promesas, del reino eterno, del cielo, hermano. No lo permitas. Porque si lo hacemos, eso apagará el impacto de la doctrina de la esperanza en nuestro corazón para transformar nuestro diario vivir. ¿Cómo podremos nosotros invertir en el reino de Dios dinero, tiempo, esfuerzo, sacrificio? Si yo creo que esto es más importante de lo de allá. No voy a abrir la cartera, no lo voy a abrir. Porque para mí mis sueños están aquí principalmente. Pero si yo creo a Cristo y hago tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan, eso produce otra cosa. Hay un impacto. Creer estas cosas, hermanos, produce un impacto. Por lo tanto, tengo una exhortación para ti. Te he dado la advertencia. Te he dado la explicación. Permíteme traerte la exhortación del versículo 11. La exhortación del versículo 11. Procuremos, pues,
entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos pues entrar en aquel reposo. El autor quiere evitarnos que nos pase lo mismo que a los israelitas. Y si tú no lo puedes evitar, si tú no pones todo empeño, si tú vives casualmente a lo que ocurra cada día, serás un cristiano mediocre. Uno que quizás solamente profesa fe, pero no será el impacto de la fe en tu corazón, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ten cuidado porque puedes caer ahí. El peligro está ahí para todos. Por eso enfatiza para que ninguno caiga, ninguno caiga, ninguno caiga. Cuando a nosotros los pastores se nos dice que nosotros tenemos que dar cuenta por el alma de cada uno de ustedes, hermanos, eso pone un enorme peso sobre nuestros hombros. Y por eso los pastores estamos debatiendo ideas y cómo podemos hacerlo mejor, cómo nosotros podemos saber qué está ocurriendo con los hermanos, qué métodos podemos utilizar, qué recursos tenemos a los que tenemos que acudir para tratar de tener un conocimiento preciso de lo que está ocurriendo en la medida de lo humanamente posible, de lo que está ocurriendo en el alma de cada hermano de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ellos no entraron y está diciendo ahora, procura tú entrar. Procura tú entrar. Los israelitas estuvieron tan cerca, pero no entraron. No confiaron finalmente en Dios. Temieron más a esos gigantes que ellos vieron con sus ojos de la cara, pero no lo que podían ver con los ojos de la fe. Y aquellos que siguen el ejemplo de los israelitas sufrirán la misma suerte. Podrán estar cerca, al borde de la tierra prometida, pero no entrarán. Lo contrario a eso es una fe perseverante que en medio de los obstáculos y las dificultades de la vida cristiana van hacia adelante, marchando en una lucha, en sus agonías. Esa palabra procuremos es clave en el Nuevo Testamento y se usa para todo aquello que debemos hacer con mucha diligencia, con mucho cuidado y esmero, porque lo que está en juego es demasiado grande. Yo les hacía referencia al mundo del atletismo. Dice Pablo, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice eso. Pablo dice, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso él dice en aquel otro contexto de 2 Timoteo 2, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un corredor en el día de ayer pisó la línea del carril contrario, descalificado automáticamente. Pudo haber llegado de primero, de segundo, descalificado. Pudo haber entrenado 2 años, descalificado. Yo no sea que yo mismo venga a ser eliminado, dice el apóstol Pablo. Procuremos entrar, procuremos, esfuérzate a entrar. A la luz de la muerte de nuestro hermano Richard Burdenshaw, tú estás preparado para la muerte. Tú estás preparado para recibir la noticia de que en menos de un mes te encontrarás cara a cara con tu Creador. ¿Seguirías haciendo las mismas cosas si tú tuvieras solo unos días de vida? ¿Seguirías con los mismos patrones de conducta? ¿Seguirías amamantando las mismas debilidades de carácter y justificándolas? ¿Seguirías siendo un padre débil y apoyador, encubridor? ¿O tratarías más seriamente las cosas con tus hijos? ¿Hablarías igual a tu esposa? ¿Tú estás seguro de que si tú sabes que vas a morir en pocos días, hablarías igual a tu esposa?
Tratarías a tu esposo de la misma manera. Tú estás segura de eso. Habías de encontrarte con tu Creador. Haz la conexión del mensaje del Evangelio y tu vida. Haz la conexión. No permitas que haya el cortocircuito que los israelitas tuvieron, por lo cual no entraron. Poder decir, basta ya. A patrones pecaminosos de tu vida. Porque tú no has tomado en serio. Que tú sabes que no has hecho todo el esfuerzo que has debido. Porque tus esfuerzos no equivalen al procuremos que aparece aquí en este texto. Procuremos entrar en ese reposo. Hermanos, anhela el reposo eterno. Mi amado hermano, anhela el reposo de Dios. Y yo pensando en esto, yo me decía, ¿qué es esto? Yo les decía, ¿de qué reposo es que está hablando? ¿El reposo de quién es que está hablando? El reposo de Dios. Óyeme bien, mi amado hermano. Para Dios, ese reposo es suficiente. Para Dios, ese reposo basta. Él es Dios Todopoderoso. Y con eso, Él satisface su alma con ese reposo. Y ahora nos invita a participar de su reposo eterno. Óyeme, hay de todo lo que satisface al Dios de los cielos. Y Él nos promete el suyo, su reposo. Impresionante. Impresionante. Ahora dime tú, mi amado hermano, si eso no debe impactar, si no se debe traducir en algo en nuestro diario vivir. En la forma como hablamos, en la forma como hacemos, en la forma como actuamos, en la forma como hacemos la vida de iglesia, la vida de misiones, la vida de evangelismo, la vida de edificación personal los unos con los otros, la vida matrimonial, la vida de padres, la vida educativa de un joven. Dime si no debe afectarlo todo. Sobre todo cuando pensamos, si recibimos la noticia de que en unos días nos veremos cara a cara con nuestro Creador. Ahora, para llegar al reposo de Dios, hay un primer reposo que tú debes conocer. Y es el reposo del alma. Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tienes que conocer ese reposo primero. Donde tu alma, aún antes de llegar al reposo eterno, donde tu alma depone todo esfuerzo de tú ganarte la salvación por tus propios méritos, y mira solo en Jesús la justicia que tú necesitas para llegar al cielo. Confías en Él, en que Jesucristo cargó con los pecados en la cruz del Calvario. Él es el descanso de nuestras almas. Solo en Él hay salvación. Mis buenas obras no me pueden ganar un lugar en el reino de los cielos. Y luego que entramos en ese descanso, debemos perseverar en ese reposo por medio de la fe. Perseverar en esa fe, la de Jesucristo. La fe que no es únicamente un instrumento de entrada a la salvación, sino el ambiente de salvación en el que vivimos. Seguimos creyendo, seguimos confiando solo en Jesús. Mientras tanto, cada día del Señor, cuando venimos y nos reunimos, celebramos un reposo anticipatorio. Cada domingo es un recordatorio de que al final de la semana de trabajo de la vida habrá un reposo eterno. Trabajamos 6 días y reposamos 1. Y viene el día del Señor, el otro día del Señor en la teología, el día escatológico del Señor, en el que entraremos de una vez por todas en el reposo de Dios. Esta es la semana de trabajo. Nuestra vida aquí en la tierra, trabajamos, luchamos, sufrimos, padecemos, pero entraremos en el reposo eterno para descansar eternamente y para siempre. Como dice el libro de Apocalipsis, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. De manera que la vida cristiana, ¿qué es?
sino un camino arduo y agotador antes de llegar allá, por la persecución, por la presión del mundo, por el temor al ridículo, entre muchas otras cosas. Porque la presión cada vez la vamos a ir sintiendo de cerca, como leí en Canadá, cómo se está poniendo las cosas para todo aquel que haga alguna mención en contra del matrimonio homosexual. Sencillamente es algo increíble lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, hermanos, y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Pero todo eso implica que nos esperan días difíciles. Nos esperan días difíciles. Pero este es el lugar de trabajo. Esta vida no es el lugar nuestro de descanso. Es este breve tiempo que tenemos para hacer la voluntad de Dios, para marcar y dejar huellas en este mundo con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Y termino con esta cita del libro de Hebreos, en el capítulo 12. Versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo lo que nosotros vemos que podemos topar firme, sólido, dice, eso será removido, dice, para que queden las inconmovibles. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el eterno, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Pero si tú no estás en Cristo, no hemos estado hablando de tu esperanza. Tu esperanza se muere el mismo día que tú cierres los ojos en esta tierra. Ven a Jesucristo, pídele perdón por tus pecados, que Él es amplio en perdonar. Y hoy mismo te trasladará de la muerte a la vida, de la perdición a encontrarte para siempre en los brazos seguros de nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, tú no has querido que el mensaje del Evangelio sea proclamado por personas que han ido al cielo y hayan vuelto. Tú has querido dejarnos a nosotros para anunciar y proclamar este mensaje. Nosotros te pedimos que tú nos concedas vivir y experimentar lo que estos pasajes dicen y que realmente nosotros respondamos correcta y debidamente a las palabras del mismo Cristo que aquí se nos enseñan. Señor, guárdanos de la dureza del corazón, guárdanos de la incredulidad, guárdanos de la negligencia y permítenos, puestos nuestros ojos en Jesús, avanzar cada día por la fe hasta aquel día cuando nos encontremos con Él en gloria. Presérvanos, te suplicamos, guárdanos de todo mal, guarda a cada uno de nosotros. Te rogamos que nos pongas ímpetu y esmero en protegernos los unos a los otros, para que de ninguno de nosotros se diga que estuvo cerca y no entró. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.